Muchas gracias, Gerardo. Es un gran placer para mí poder moderar este panel en un momento clave para nuestra región, para Iberoamérica, en América Latina sobre todo, a pesar de ciertos triunfos, ciertas victorias aisladas, vemos con toda la fuerza ese populismo iliberal que ha sido denominador común en las conversaciones en nuestros diversos paneles. Nuestros panelistas no requieren presentación, incluso simplemente les voy a pasar el micrófono. Tenemos el tiempo un poco limitado, pero creo que esta puede ser una conversación sumamente rica y productiva para entender cuál es el panorama que enfrenta nuestra región y sobre todo en América Latina. En México acabamos de tener una elección fundamental para lo que era el futuro de la libertad y la democracia, arroja varias interrogantes y perspectivas. Para hablarnos de esto y un poco más, Felipe Calderón. Presidente, muchas gracias. Gracias, buenos días a todas y a todos. Voy a entrar al tema porque Gerardo nos ha insistido en ser puntuales. No prometo cosas imposibles. Bueno, entonces voy directamente me brinco mi preámbulo y yo en el foro a que fui convocado la primera vez, que me honró mucho, del Foro Internacional para la Libertad en octubre del 22, dije, México es una democracia a punto de caer. Y también señalé que está en marcha un proyecto para destruir la democracia y prorrogar el poder del actual presidente. El diagnóstico es la ausencia de ciudadanía en la política. Y una vía que propuse fue un proceso para ciudadanizar la política y para politizar, en el mejor sentido, a la ciudadanía. Específicamente propuse un proceso acordado en común por los partidos, PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano, de afiliación voluntaria, simultánea, organizada, con reglas claras, donde participaran los ciudadanos el mismo día para incorporarse a su vida orgánica. Se trataba de transformar la llamada marea rosa que inundó los zócalos y las plazas de México en una militancia partidista y una ciudadanía activa en política que tanta falta le hace a México y a América Latina. Eso se debió haber traducido, según aquella utopía, en que las más de 20,000 candidaturas que estaban en juego, desde presidente, alcaldes, diputados locales, federales, senadores, regidores, etcétera, pudieran ser encabezados por una o un líder que fuera capaz de movilizar y cubrir territorialmente y hacer esta gran cruzada electoral que culminara en una victoria. Eso, desgraciadamente, no ocurrió. Lo que sí ocurrió, hay que reconocerlo, que sí hubo un esfuerzo de elección primaria de candidato a la presidencia, de donde salió para muchos inesperadamente Xóchitl Gálvez, que durante muchos meses representó una bocanada de aire fresco y una verdadera esperanza para México. Ahora, pasada la elección, en donde ganó la candidata del partido gobierno, Claudia Sheinbaum, las amenazas siguen, se han incrementado y fortalecido. Por desgracia, este intento de demolición sigue reimpulsado ahora por una mayoría absoluta de votos, con la muerte anunciada de la República tal como la conocemos, es decir, la desaparición este mismo septiembre del Poder Judicial, de la Suprema Corte, de los magistrados, de todos los jueces, de todos los órganos autónomos, incluyendo el INE, los económicos, las comisiones de competencia, las de telecomunicaciones, todos pues, para ser sustituidos por candidatos electos popularmente, lo cual supone por militantes y dirigentes leales a la causa populista. Eso además exacerbado por una tramposa interpretación de la Constitución que pretende darle una mayoría que no obtuvo al partido en el gobierno y a sus aliados, que sí obtuvo un 58% de votos en el Congreso, respetable, pero se le pretende dar ahora el 75% y con ello el control constitucional. Por eso pienso que es obligado darles una explicación, además ya me lo pidió el querido moderador Roberto, de las elecciones, porque ustedes la merecen. Es cierto, primero hay que reconocerlo, más allá de lo inequitativo de la competencia y del uso y abuso ilegal, inconstitucional del poder, la mayoría votó por Claudia Sheinbaum, la presidencia electa. Pero eso no quita que se pueda y que se deba señalar ese precisamente abuso. Y hay quien suele distinguir entre el proceso electoral y la jornada electoral en sí misma. Yo utilizaré también esa distinción. El proceso, profundamente inequitativo, aquí dijo Lía Limón, le agradezco sus comentarios también, y tiene toda la razón, una elección de Estado. ¿Qué es eso?
una elección donde todo el Estado y toda su fuerza y todo su poder y todo el presupuesto juega ilegal, inequitativamente, inconstitucionalmente, antidemocráticamente en favor de una candidatura, que fue el caso. Los gobernadores de Morena, que son la absoluta mayoría, los alcaldes, las dependencias del gobierno, todo pusieron impunemente recursos y tiempo y todo en favor de esa candidatura. ¿Ganó Claudia Sheinbaum? Sí. ¿Tuvo méritos ella misma en esa victoria? Pienso que sí. ¿Fue una elección de Estado? Claro que sí, también. ¿Hubiera ganado sin esa elección de Estado? Eso ya nunca lo sabremos. Y algo muy importante, el dinero en las elecciones, que como bien dice la escritura tan mencionada hoy, el dinero no da la felicidad y menos cuando es poquito. Y en elecciones no se diga. Carlos Ursúa, secretario de Hacienda del propio Andrés Manuel López Obrador al inicio de su gobierno durante 3 años, y que renunció invocando no estar de acuerdo con la toma de decisiones de política pública sin sustento, en una carta muy importante donde, la cito, no más simulación, presidente. Pues bien, Ursúa, tanto en el Universal como en Nexos, desmenuza el abuso ilegal del dinero público, poniendo en evidencia, entre muchos, un solo programa de los del gobierno, el programa de adultos mayores. Al inicio de su sexenio, dice Ursúa, y a la vista de todos, el presidente López Obrador armó su ejército electoral, el cual hoy se acerca a 20,000, que son los llamados servidores de la nación. Los soldados, que lo mismo tocan las puertas de los hogares para recordar a cada adulto mayor y a sus familiares las bondades del líder, que Andrés te manda esto, y recordarles también, como ocurrió en la campaña, ilegalmente, que si no ganaba la candidata de Andrés, se quitaría el programa. Ursúa hace cálculos de cómo se financió ese ejército, tomándolo del propio presupuesto, que vaya si lo conocía, él era el secretario de Hacienda, del programa de adultos mayores, y comparte datos reveladores. Por ejemplo, para el 2024 hay un presupuesto de 465,000 millones de pesos en el programa, unos 24,000 millones de euros. Ahora bien, de acuerdo con la Comisión Nacional de Población, la cifra estimada de adultos mayores será entonces a mediados de año 11,217,534. Suponiendo la histórica suposición de que todos estarían adscritos al programa, que tiene varios requisitos, suponiendo que todos lo cumplieran, la Secretaría de Bienestar erogaría no los 465,000 millones, sino 404,000 nada más, suponiendo que todos estuvieran registrados. Es decir, todavía si concedemos 11,000 millones para la nómina, dice Ursúa, los gastos de operación, quedan 50,000 millones de pesos limpios de polvo y paja y sin escrutinio para otros menesteres. 50,000 millones que son más o menos 2,600 millones de euros. Así pues, los votos los explica el dinero recibido por los beneficiarios, podríamos discutir la legitimidad de ello, el dinero regalado, lo que dice la diputada Cayetana Álvarez, las paguitas que nosotros, el diminutivo, no lo justificamos, es un dineral, ¿no? Que en este año electoral, curiosamente, tuvo una paga, el incremento de un 25%, y se hizo el pago de 3 bimestres en una sola exhibición, es decir, 2 meses antes de las elecciones, en un país de un ingreso per cápita de 600 euros al año, más o menos, cada beneficiario recibió más o menos 1,000 euros en efectivo. Y sí, muchos de esos votos pues fueron emitidos libremente en gratitud por ello. Hay que discutir la legitimidad de eso, pero como dice Ursúa, a costa de lo que él llama el cartucho financiero encendido para el próximo presidente, que tendrá que cerrar el déficit público de nada menos 6% del PIB, a riesgo de que reviente en algunos años adelante. Pero también otra parte de los votos los explican los 600 millones de euros manejados con absoluta opacidad, sin reglas de operación, sin padrón de beneficiarios, sin rendición de cuentas, que fueron a aceitar la maquinaria imposible de vencer. Finalmente, la última parte lo explicaría lo que realmente pasó en la jornada electoral. La verdad es que se sabe, sí, que la mayoría fue aplastante, pero la verdad no se sabe con exactitud si hay o no un margen de discrepancia con los votos realmente emitidos y de qué tamaño pudiera ser el margen. Puede ser 0, puede ser 1, 2, 5, no sé. Pero ¿por qué no sabemos? Y aquí viene la contraparte. ¿Por qué la oposición, y esta es una responsabilidad que no puede dejar de señalársele a los partidos, al PRI, al PAN y al PRD, a MC, fueron incapaces sus dirigencias de acreditar representantes de casilla? En
En el caso del PAN, que tuvo el honor de presidir, que me postuló como candidato presidencial, que me duele mucho su caso, según datos del propio INE, solo registró el 40% de representantes acreditables ante las mesas directivas de casilla. Tengo el dato preciso, en fin. Ni siquiera la mitad de las casillas fueron cubiertas, ni siquiera la mitad. Es decir, en la otra mitad de las casillas, supongan que nada más en una tercera parte, más conservadoramente, esos servidores de la nación hicieron lo que quisieron. Pudieron haber cambiado funcionarios de casilla, pudieron haber suplantado representantes del propio PRI, PAN y PRD. Jorge Alcocer, un gran analista, muy respetado por mí, dijo que hubo 1,800 casillas zapato. Para las jugadoras y jugadores de dominó sabemos que el zapato es cuando uno lleva todos los puntos y el otro lleva 0, ¿no? Él dice 1,800 casillas zapato, 100% de los votos emitidos y los 100% para Claudia Sheinbaum, ¿no? Que es nulo además en jurisprudencia electoral, pero bueno, supongan que sean menos casillas. Mi punto es este: ¿en dónde estaban los representantes del PAN, PRI y PRD? El problema es que han hecho partidos tan pequeños, tan manejables, que sus dirigencias, que sí les permitieron a sus dirigentes ponerse en el primer lugar de la lista plurinominal, asegurar su lugar en el Senado, poner a sus amigos, a sus asistentes personales incluso, y la ciudadanía fuera. En fin, me quedan 2 minutos según me advirtió el moderador. En serio, van 10, 17. Finalmente, el punto nodal que yo propongo: vamos a suponer que se vale regalar el dinero así, cash, 1,000 euros, en un país de 600 de ingreso per cápita al año. Dejemos el debate ético aparte. El debate ético de prioridades, porque el gobierno redujo, en un país con 94 homicidios al día, redujo el presupuesto de seguridad, redujo el presupuesto de salud en plena pandemia. México tiene el récord de médicos y enfermeras muertos en pandemia y 800,000 mexicanos muertos en la pandemia, y tuvo menos presupuesto, el presupuesto de salud. ¿Qué va a pasar con ese 6% del PIB y cuándo va a durar? El problema es que, y termino, estos gobiernos tan acusados de liberales y neoliberales, sea por todo lo dicho hoy, creo que es un elogio, le dejamos una tarjeta de crédito enorme de este tamaño al gobierno. Es decir, yo dejé el gobierno con 32% de deuda a PIB, con inflación de 2 o 3%, no recuerdo, y con reservas internacionales. Y este gobierno con déficit público del 0,6, como se dice aquí, o requerimientos financieros del sector público 1,5. Y este gobierno lo puede llevar y seguir gastando con cargo a esa tarjeta de crédito. La tragedia del populismo gobernante, aún en democracia, es que el elector común no entiende el teorema de la equivalencia ricardiana, que los economistas saben muy bien aquí, que quiere decir: las deudas de hoy son los impuestos de mañana. El elector no le importa, dame mi dinero, no entiende ni tiene por qué entender que eso será un impuesto que paguen mañana. Y nosotros, los gobiernos, como le pasó a Miguel de la Madrid en su tiempo, tuvo que pagar el despilfarro de los gobiernos populistas mexicanos de los 70, de Echeverría y López Portillo, hacer ajustes, reducir el déficit, pagar un costo político enorme, para que lleguen otros populistas y otra vez a sobregirar la tarjeta de crédito. ¿Es un cuento de nunca acabar? No lo sé, soy escéptico, pero el punto es: el populismo subsistirá aún en democracia cuando pueda gastar más de lo que ingresa impunemente, y el electorado o no lo entienda o no lo quiera entender. Hasta ahí mis comentarios, Roberto, para estar bien. Gracias, muchas gracias. Dice la gran economista Carmen Reinhardt en su libro This Time is Different, esta vez es distinto, nunca es distinto. Siempre se tienen que pagar esas deudas, y es uno de los grandes riesgos que enfrenta no solo México, sino nuestros países latinoamericanos. En este libreto de How Democracies Die, que también retoma las grandes enseñanzas de Raymond Aron, de cómo el demagogo también, dentro de la competencia pacífica de la democracia, puede llegar a destruir esa propia democracia, parecería que Colombia está siguiendo un libreto muy similar. Iván Duque, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias, Roberto, presidente Calderón, presidente Lazo, apreciado ministro Guedes, un saludo para todos ustedes. Yo quisiera en esta intervención hacer una serie de reflexiones que parten de la base de entender que la democracia está seriamente amenazada, no solamente en América Latina, sino en el mundo. Partamos de esa primera base. Hace pocas semanas, en una columna que publicaba Farid Zakaria, mostraba que alrededor del 70% de las personas
que habitan el planeta hoy están viviendo bajo regímenes autoritarios. Lo particularmente llamativo es que hace una década estábamos en el 48%. Entonces hay una especie de déficit democrático creciente. ¿Y por qué? Porque hay tres fenómenos que han sido bastante bien descritos recientemente por Moisés Naim, que son populismo, posverdad y polarización. Hasta ahí podríamos decir, estamos de acuerdo en esos fenómenos. Pero en el caso particular de América Latina hay un libreto, y es un libreto que vienen empleando quienes están bajo la égida de lo que se conoce como el Foro de Sao Paulo o el Grupo de Puebla, y que yo la quisiera describir en 4 actos. Son 4 actos que hacen parte estructural de ese libreto y que vienen siendo aplicadas en distintos países. Por supuesto está ganar elecciones, quieren ganar bajo las reglas de la democracia, pero una vez ganada la batalla por el poder, desde la democracia empezar a debilitarla estructuralmente en esos 4 actos. Primer acto, el acto de la ternura. Les gusta convocar a otros sectores a acuerdos nacionales, hablan de grandes coaliciones, empiezan a emplear un mensaje de alguna manera melifluo, dadivoso con sus contendores para empezar a desarmar y a debilitar por lo menos la idea colectiva de que hay un riesgo. Pero esa primera etapa o ese primer acto tiende a durar muy poco, porque inmediatamente se activa el segundo. Una vez tienen adormecidos a sus contradictores, una vez han creado la falsa ilusión de concertación, empieza a arreciarse un discurso cada vez más dogmático, cada vez más polarizante y cada vez más enemigo del sector privado, cada vez más enemigo de las instituciones independientes y cada vez más alejado de la generación de confianza. Y empieza a construirse la narrativa de la batalla ideológica. Primera narrativa es que con ellos empieza la nueva historia. Todo aquello que los antecede es el pasado, todo aquello que los antecede es la oligarquía, todo aquello que los antecede son los privilegios, y lo hacen para generar odio y por supuesto rabia en la población. Y de ahí pasan rápidamente al tercer acto, acto bastante peligroso, que es lo que llamo yo la teoría del caos. Al querer ideologizar todos los sectores de la economía, al querer ideologizar todos los sectores del debate nacional, empiezan a promover reformas donde se debilita la participación del sector privado, porque idealizan al Estado. Entonces, capturar el sector de la salud, capturar el sector de la educación, erosionar confianza por parte de los inversionistas y algo todavía más peligroso que viene incubado en las 2 fases anteriores. Ya han adelantado purgas en las fuerzas militares, ya han empezado a amedrentar a los medios de comunicación o a cooptar y a comprar los medios de comunicación o a tratar de intimidar a los dueños de los medios de comunicación. Entonces, en la fase del caos, lo que no pueden lograr a través de las reformas, lo empiezan a lograr quitándole a los sectores participación y actividad por medidas tomadas a través de decretos. Asfixian a los privados que prestan los servicios de salud, asfixian a los privados que prestan servicios de fondos de administración de pensiones y así en distintas áreas de la economía, para que a través de esa figura del caos venga el cuarto acto y quizás el más letal de todos, que es la ruptura institucional. Crean el caos, hacen la ruptura histórica, generan la rabia y quieren por la vía de la ruptura institucional perpetuarse en el poder, que lo hacen a través de distintos métodos, o a través de asambleas constituyentes hechizas, o a través de decretos de estado de excepción, o lo que es aún más peligroso, creando también estructuras partidarias para hacer, como lo mencionaba el presidente Calderón, elecciones de Estado e imponer sus candidatos a partir del uso indiscriminado de los recursos presupuestales. Esos son 4 actos.
Si alguien tiene alguna discusión, les voy a decir dónde se han aplicado los 4 actos. Venezuela es uno de ellos, el Ecuador de Rafael Correa, la Bolivia de Evo Morales, la Nicaragua de Daniel Ortega, y también, como lo hemos podido ver en la narración que hacía brillantemente Felipe, lo que ha venido empleándose también en México. Y Colombia no es la excepción. Han tratado de seguir esos actos. Primer acto se cumplió durante los primeros 10 meses de gobierno, discurso de convocatoria, de traer a otros sectores. Se rompe la coalición porque hay, por supuesto, personas en el gabinete que no están dispuestas a jugarle a ese tipo de iniciativas, y se activa inmediatamente la radicalización ideológica, que es lo que ha pasado en el último año en Colombia, donde en el sector de la salud, por ejemplo, se propuso una reforma para acabar lo que durante 3 décadas se había generado en Colombia de participación mixta. Como el Congreso no se dio ante las pretensiones, entonces empezó la asfixia de los aseguradores privados, y hemos visto que muchos están saliendo del sector y la prestación del servicio. No obstante, las instituciones se han mantenido fuertes en no alcahuetear esas irresponsabilidades. ¿Qué ha pasado? Se aprueba sí una reforma pensional, porque hay sectores de la actividad económica que cedieron a las presiones, que hicieron algún tipo de canjes en lo que tiene que ver con permitirles algunos beneficios más en sus comisiones, y se aprueba una reforma que a todas luces va a dejar incubada para las próximas generaciones una deuda que puede superar 2 o 3 veces el PIB de Colombia en menos de 3 décadas. Y que ahora pasará a la revisión de constitucionalidad, donde ante la grosería evidente y prácticamente pasmosa de haber violado los procedimientos, no permitiendo que deliberara una de las 2 cámaras, lo más seguro es que eso se vaya a caer en las Cortes, pero permitiéndole al discurso populista y de rabia enfilar sus baterías contra las Cortes, diciéndoles que son enemigas de la transformación. Ejemplo claro. Lo que no ha pasado en Colombia hasta ahora es que la teoría del caos esté funcionando, por la corrupción, por la incompetencia y por supuesto por la evidencia que ha visto el país de un gobierno que quiere radicalizar todos los sectores. Pero, ya sé que me quedan 2 minuticos y medio, quiero decirles esto: el gobierno sí tiene una intención de hacer una ruptura institucional. El presidente ha hablado de convocar una Asamblea Nacional Constituyente sin cumplir los procedimientos de la Constitución, pero no lo ha podido hacer y no lo podrá hacer mientras no tenga el control absoluto de la Corte Constitucional colombiana, y es lo que pretende hacer en el próximo año, cuando se van a ir 4 magistrados que los elige el Senado de la República, uno de ellos ternado por el presidente envía una terna y escogen de esa terna, lo cual le llevaría a tener 2, porque ya se eligió uno a través de ese procedimiento, 2 que deben ser ternados, o 2 ternas que deben ser enviadas por la Corte Suprema de Justicia y una por el Consejo de Estado. De allí el mensaje claro en Colombia: si hemos evitado que ese libreto se cumpla por la solidez institucional, hay que evitar que se dé ese control absoluto de la Corte Constitucional, porque eso es lo que va a permitir evitar que el presidente busque un decreto por estado de emergencia en un año, que le den validez constitucional y por esa vía active un procedimiento constituyente irregular para perpetuarse en el poder. Esa es una amenaza que está ahí, pero como digo, afortunadamente no se han materializado aún las 4 etapas. ¿Cómo enfrentar esas 4 etapas? Y con eso quiero cerrar. Yo le he propuesto al pueblo colombiano que hagamos una gran alianza nacional republicana que tenga varias premisas. La primera, que los expresidentes no juguemos a ser cazatalentos de candidatos, que no estemos buscando ser los headhunters para satisfacer las pretensiones de poder de los expresidentes, y que tengamos una actitud altruista, patriótica, donde Colombia esté por encima de los partidos, donde todos aquellos que representan no una posición antipetro, porque esto no puede ser una alianza contra una persona, sino tiene que ser una alianza por la democracia, por la institucionalidad, puedan tener un mecanismo a través del cual se pueda hacer una gran convergencia que permita la restauración moral y la restauración plena de una Colombia
que ha logrado arbitrar bien el tener una gerencia tecnocrática con una defensa irrestricta de los valores sociales de nuestra Constitución. Ese debe ser el sentido. Y que tenga como principios, entre otros, como lo dije, la patria por encima de los partidos, la seguridad como valor democrático, una agenda social basada en la sostenibilidad fiscal, un Estado austero, efectivo, y que tenga la posibilidad de ver al empresario no como un enemigo, sino como un factor decisivo para, con la inversión, generar crecimiento y con el crecimiento bienestar, algo que han querido negar desde esa perspectiva. Y cierro con una reflexión de este encuentro y de lo que hemos visto esta mañana. Erráticamente en muchos países se ha tratado de poner al liberalismo como antagónico al conservatismo. No, el antagonista del liberalismo clásico es el autoritarismo, y por eso defender las ideas liberales es un deber de todos, porque es incontrovertible la superioridad moral en la gestión del Estado de la defensa de las libertades versus quienes quieren oprimirlas y cercenarlas. Muchos de estos gobiernos se hacen denominar progresistas, de los que apelan a la égida del Foro de Sao Paulo y del Grupo de Puebla, pero en realidad son pobrecistas, porque empobrecen a los pueblos, porque generan altos niveles de inflación, porque espantan la inversión y sobre todo porque terminan afectando a los más vulnerables, porque son ellos quienes tienen que pagar las deudas costosas en el tiempo. Hoy más que nunca, y esa es la cruzada de la FIL, apreciado Álvaro, apreciado Gerardo, y honrando también el legado intelectual de Mario Vargas Llosa, este tiene que ser un encuentro no para que vengamos a compartir dolores, sino para que nos unifiquemos en la tarea, y es la tarea irrestricta de derrotar con la fuerza de la evidencia a esa égida del Foro de Sao Paulo y del Grupo de Puebla, que podamos mostrarle a la población los 4 actos y que podamos restablecer la democracia con claridad de que sin crecimiento económico y sin acceso a libertades individuales de los más vulnerables no se construye democracia. Muchísimas gracias. Gracias, presidente Duque, y sobre todo a ambos por el tema del tiempo, que vamos muy bien en ello. Don Guillermo Lasso, expresidente de Ecuador, parecería que Ecuador es un país que de alguna forma, digamos, muy accidentada, muy atormentada, ha logrado escapar lo peor de esta teoría del caos y de esta destrucción institucional, a pesar de los terribles problemas que aqueja el país con el crimen organizado. Más allá del propio Ecuador, usted siempre ha compartido aquí en la FIL una visión sobre la región, sobre cómo vamos, siempre optimista, y esperamos que nos pueda seguir iluminando. Le pasamos el micrófono. Gracias, Guillermo. Muchas gracias, Roberto. Un saludo para Álvaro, un saludo también para Gerardo Bongiovanni, un saludo a través de ustedes para Mario, a quien tanto queremos y respetamos en la FIL. Un saludo, presidente Calderón, presidente Duque, ministro Guedes. La descripción que ha hecho el presidente Duque es una descripción histórica de lo que ya vivió el Ecuador desde el 2010 hasta el 2017. Impusieron también su candidato, que gobernó el Ecuador del 2017 al 2021, con ciertas variantes, porque entendió que el camino era equivocado, y lo que Correa llama traición, yo llamo un giro democrático de parte del gobierno de Moreno. Pero yo les quiero contar que a ese Foro de Sao Paulo y esa receta que fue aplicada en el 100% en el Ecuador, se les puede ganar. Se les puede ganar, y de hecho el 11 de abril del 2021 ganamos elecciones limpias y libres en el Ecuador, con un mandato para 4 años en Ecuador. Ustedes dirán, bueno, pero ¿qué pasó? ¿Por qué disolvió la asamblea y por qué llamé a elecciones anticipadas? Porque lastimosamente en el Ecuador existe una falla en la democracia
donde el partido, entre comillas, de derecha, entre comillas, liberal, se alió con el correísmo. El representante del Foro de Sao Paulo se aliaron para atenazar a un gobierno democrático, porque ellos, que los identifica, digamos, los unen muchas características, una de ellas es: no hay que dejar de gobernar al adversario, porque si hace bien algo, entonces nos quita espacio. Por lo tanto, la narrativa del caos, del desorden, de incapacidad de gobernar, comenzó, como me lo advirtió Mario Vargas Llosa en una muy linda carta que acabo de rescatar de mis archivos. Ojalá que a Guillermo Lasso, lo dejen gobernar. Creo que Mario en eso advertía claramente los problemas que se le presentarían al Ecuador. Pero no es solo un acuerdo entre el Foro de Sao Paulo, una derecha absolutamente cuestionada, sino hay un tercer aliado: el crimen organizado, el tráfico de drogas, el tráfico de armas, el tráfico de personas. Es decir, un problema tan grave, porque uno entiende que si la delincuencia organizada se encuentra enfrente del Estado y el Estado junto con la sociedad civil los enfrenta porque lo consideran absolutamente peligroso para la sociedad, yo diría, bueno, es un escenario relativamente razonable. Pero cuando la delincuencia organizada se alía con partidos políticos y líderes políticos formales para tener ellos representantes en la Asamblea Nacional que obstruyan la labor de un gobierno democrático y liberal, bueno, ya estamos hablando de algo absolutamente distinto, y eso es, amigos, lo que yo quiero decir en este foro: pasa en el Ecuador. Porque muy buena la descripción de Iván, muy buena. El problema es cuando estos políticos, en teoría derecha, y el problema más grave aún es cuando grupos empresariales, mercantilistas, para sobrevivir supuestamente en este ambiente, generan apoyos y generan respaldos que lo único que le hacen daño es a la sociedad. Yo tenía preparado un documento para compartir con ustedes lo que en mi opinión son las 4 amenazas fundamentales que tiene América Latina, no solo Ecuador. Las he redactado sobre la base de mi experiencia en Ecuador. El problema es el crimen organizado, el problema es la violencia. El presidente Calderón hace unas 2 o 3 semanas en Madrid hizo una brillante presentación y un diagnóstico sobre lo que es el tráfico de drogas y lo que él llama la venta al meduneo, al por menor, y yo llamo el micronarcotráfico. Ecuador era un país de tráfico de drogas. A mí me tocó enfrentarlos y logré incautar el equivalente a los 10 años antes de incautación de drogas en el Ecuador. Es decir, el golpe al narcotráfico fue cerca de 25.000 millones de dólares en 2 años y medio. Ya pueden imaginar que soy un personaje negativamente popular para ellos y debo de proteger mi seguridad. Penosamente, el actual gobierno, con absoluta inmadurez, me retiró toda la seguridad del Estado y soy el expresidente que menos seguridad ha tenido una vez que dejó el cargo. Pero eso no es lo importante. Lo importante es advertir que la violencia que estamos viviendo en Ecuador, que la vemos, que ya contagia a Chile también, y que hay en otros países de Centroamérica, es la consecuencia de que ahora, lastimosamente, se consume droga en el Ecuador y son las pandillas y los grupos delincuenciales organizados los que generan la violencia en las calles, en las cárceles, sin descuidarse que
coordinadamente con estos grupos políticos que he denunciado, activan cárceles y activan violencia en las calles. Y su objetivo es este objetivo tan peligroso que advertía el presidente Calderón y que yo lo ratifico también: captar espacios del Estado, primero municipios pequeños, donde se hacen unas inversiones millonarias. Un municipio pequeño con un presupuesto de $3 millones en el Ecuador, un candidato se gasta $5 millones para llegar a ese municipio. Y también han avanzado tanto con su presencia en Asamblea Nacional para interpelar a quienes los hemos enfrentado y para favorecer leyes que flexibilicen y faciliten estas actividades irregulares. Latinoamérica tiene una tasa de homicidios 3 veces superior al promedio mundial. 18 muertes violentas por cada 100.000 habitantes versus la tasa de 5,6 que tiene el resto del mundo. Somos la región más violenta del mundo, en la que solo vive el 8,3% de la población mundial. Y aquí yo diría, América Latina tiene que unirse. Los sectores democráticos de América Latina, institucionales, republicanos, debemos unirnos. Y debemos unirnos como países para enfrentar el crimen organizado. Tenemos que aliarnos con los Estados Unidos, nuestro principal socio, con quien yo logré negociar un memorándum de entendimiento con 169 objetivos para los próximos 7 años, valorado en $3.000 millones. Eso, para que tengan idea, equivale a 2 puntos del Producto Interno Bruto del Ecuador. Muy cercano a lo que fue el Plan Colombia, lo más cercano que se ha visto en América Latina en este sentido. Convenios para la asistencia e interceptación aérea, acuerdos para gente del orden a bordo para interceptar droga en alta mar, y lo hicimos con absoluta frontalidad, con absoluta transparencia. El Ecuador conoce estos acuerdos. Por supuesto que aquella derecha torcida con la izquierda del Foro de Sao Paulo, pues se oponen a este tipo de alianzas con Estados Unidos. Pero hay otro tema que yo quiero mencionar como una amenaza en América Latina y como una tarea que le propongo a la FIL. Se habla de democracia, se habla de libertad, se habla de liberalismo económico, pero yo creo que tenemos, adaptado a cada país, que tomar la responsabilidad sobre los programas sociales. Lo que yo percibí es que supuestamente el Foro de Sao Paulo y las monjitas del mundo tienen el absoluto monopolio de los temas sociales, y eso no es así. En mi gobierno logré llegar a invertir $13.300 millones, equivalentes a más del 50% del presupuesto del Estado en inversión social. ¿Cuánto invirtió Correa en promedio en los 10 años que gobernó? Apenas $7.000 millones. ¿Cuánto invirtió Moreno, su sucesor? Apenas $10.000 millones. Pero llega un presidente democrático y liberal, pero humanista, consciente de lo que pasa en el Ecuador en términos de pobreza, donde el 30% de la población es pobre, a pesar de que habitamos en un territorio rico. Yo quiero contarles que nuestra inversión social en salud, primero la vacunación, un proceso exitoso que me permitió cumplir una promesa de campaña, vacunar al 53% de la población con 2 dosis en los primeros 100 días de gobierno, que sorprendió a los ecuatorianos y a la región. Lo logramos. Hemos invertido en 27 unidades educativas modernas para cerca de 5.000 alumnos cada una de ellas. Invertido en hospitales nuevos, en 2 años y medio apenas, 4 hospitales nuevos,
y equipar el más grande hospital del Ecuador con 500 camas. Logramos liberar a los jóvenes ecuatorianos para que puedan estudiar en la universidad lo que ellos quieran, no lo que les diga el gobierno, y también liberar la administración de las universidades privadas y públicas, inversión en vivienda. Hay un proyecto social que en mi país causó un impacto, y es la lucha contra la desnutrición crónica infantil, un problema muy grave y serio en América Latina. En 2 años y medio reducimos en 3,5 puntos porcentuales ese indicador, que es el segundo más alto de América Latina. Creo que ya me faltan 5 minutos, voy a acelerar un poco, pero sí quiero decir, abordemos los temas sociales. Que el discurso, que nos escuchen, no solo sea en materia democrática, en materia económica, en materia conceptual de las ideas de libertad, sino que también comprenda que nosotros somos muy buenos seres humanos, que somos capaces de preocuparnos de los problemas más graves que tiene América Latina en la pobreza. Otra amenaza es ideologizar las relaciones internacionales. Mi gobierno se caracterizó por ser muy pragmático. El programa de vacunación fue exitoso gracias al apoyo de China y las vacunas chinas. Y al final del día yo decía, bueno, no he venido aquí a enseñar ideas y conceptos a los ecuatorianos en media pandemia. Lo que tengo es que recuperar y salvar sus vidas. Y lo logramos hacer con el apoyo de la China y luego también de Estados Unidos y algunos países como España, como México también. Y luego mi gobierno estuvo caracterizado por un gobierno que buscaba la apertura al mundo. Lastimosamente no pude ingresar a la Alianza del Pacífico porque el presidente AMLO torpedeó esa posibilidad, pero suscribimos acuerdos de libre comercio con China, con Corea del Sur, y dejamos impulsado una ley, IDEA, que es una ley equivalente a un tratado de libre comercio de una sola vía con Estados Unidos, donde ellos nos darían al Ecuador el tratamiento arancelario de los países del Caribe sin que Ecuador conceda nada a cambio. Pero creo que el pragmatismo en las relaciones internacionales, al menos en mi gobierno, fue realmente útil. Yo creo que hay un tema fundamental en América Latina también, es la conservación del medio ambiente. En la primera visita como presidente electo que hice al exterior fue a Colombia y me recibió mi querido amigo Iván Duque. Y en esa reunión él y yo empezamos a hablar de medio ambiente y la necesidad de crear un corredor marino protegido que nacía en las Islas Galápagos, llegaba hasta Costa Rica. En el caso de Ecuador, logramos incrementar las reservas marinas de Galápagos de 138.000 a 190.000 kilómetros cuadrados y logramos el más grande canje de deuda por conservación de la historia de la humanidad. 1.600 millones de dólares de reducción de deuda, significando en un neto 1.100 millones de dólares de utilidad para todos los ecuatorianos. Ampliamos las reservas hídricas, los bosques protegidos, y nuestra agenda ambiental, les puedo decir, fue la envidia de toda la izquierda ecuatoriana. Les quitamos el discurso, porque no son ellos los dueños de estos conceptos sociales y de medio ambiente. Y luego yo coincido con Iván, la democracia está amenazada. Y está amenazada por el incremento de la violencia, está amenazada por las redes sociales, está amenazada por las postverdades, los fake news, y en el futuro creo que la inteligencia artificial nos presenta un desafío para poder proteger a la democracia y las ideas de libertad. Muchas gracias, queridos amigos. Nos acompaña en este panel el doctor Pablo Guedes, que más allá de su trayectoria como un gran economista en la Universidad de Chicago, también se volvió un símbolo
que empoderó en una forma muy importante a lo que es la microempresa y el microempresario, la figura del microempresario, más allá de ideologías del espectro político, de derechas, de izquierdas, del centro. Mucha gente en Brasil y en todo el mundo se identifica con Pablo Guedes como una especie de liberador de la burocracia, de todas las trabas, las reglas, los reglamentos, con la idea y con el lema de dejar trabajar. Y bueno, en Brasil esto ha sido fundamental, pero la experiencia brasileña, lo que está sucediendo en Brasil y su visión, Paulo, también sobre América Latina, tenemos escasos 12 a 15 minutos, ojalá también para que pueda haber un poco de preguntas y respuestas. Le pasamos el micrófono, es un gran honor tenerlo con nosotros. Queridos amigos, Álvaro, Gerardo, ¿está bien? Álvaro, Gerardo, Salinas, los presidentes ilustres con gran experiencia. Somos um continente submerso. Somos um continente submerso. A missão do FIL é muito importante, exatamente porque Atlântida, o continente perdido, éramos nós. Nós descemos enquanto o mundo progrediu. Hablamos de democracias liberais agora. Foram 75 anos extraordinários. Nunca tanta gente no mundo escapou da miséria. A reconstrução, depois da Segunda Guerra Mundial, os americanos foram um exemplo de democracias liberais. Reconstruíram o primeiro inimigo e maior, a Alemanha. Virou a segunda maior economia do mundo. Reconstruíram o outro terrível inimigo, os alemães, os japoneses. Viraram a segunda maior economia do mundo. Depois trouxeram a Coreia do Sul. Depois fizeram um acordo com a China. Eu perguntei aos americanos, why did you kiss China instead of kissing Americas? Eu conversando com eles, eu perguntava. Eles trouxeram 1,5 bilhão de chineses para os mercados globais. As viúvas do socialismo, russos, leste europeu, China, todos saíram da miséria. 700 milhões de chineses saíram dos campos de arroz, foram para as zonas de comércio do Sul e viraram o maior parceiro de negócios do mundo ocidental. O Brasil negociava 3 bilhões de dólares com a França no ano 2000 e 3 bilhões de dólares com a China. Hoje negocia 6, 7 bilhões com a França, que nos acusa de queimar florestas, e nós negociamos 130 bilhões de dólares com a China, todo ano. Também pegamos vacinas dos chineses. Então, os liberais, eu gostaria de homenagear o nosso querido Mário Vargas Llosa, dizendo que o nosso título deve ser liberalismo, 2 pontos, democracia e mercados. Democracia e mercados são 2 algoritmos de cooperação humana. As democracias, coordenação de esforços políticos. Os mercados, cooperação econômica. O liberalismo acima, como uma filosofia, visão de mundo, nunca uma religião. Porque os 2 extremos são nossos inimigos. O autoritarismo de direita e de esquerda são os nossos inimigos. Nós somos os liberal-democratas, acreditamos na democracia, somos liberais na economia. Existem os conservadores que também estão ao nosso lado. Em vez dessa imagem de extrema esquerda e extrema direita, eu prefiro o horseshoe, eu prefiro a ferradura. Vou ficar em pé só para facilitar para a palestra. Eu devia ter como o tempo é breve, eu não podia trazer a apresentação, mas eu gosto de usar essa imagem. Extrema esquerda, extrema direita. Façam assim, ó. Estão muito próximos, a extrema-direita e a extrema-esquerda. O fascismo, como dizia o von Mises e o Hayek, o fascismo e o nazismo foram defesas, lutas que surgiram contra o comunismo, usando os mesmos métodos, a violência. Não é? Nós somos ou social-democratas, a esquerda leve, ou liberal-democratas, a direita leve. E você tem os socialistas e os conservadores no meio do caminho. Às vezes o socialista apoia a ditadura de esquerda, às vezes ele apoia métodos democráticos. Os conservadores, às vezes, apoiam ditaduras de direita, às vezes apoiam métodos democráticos. No Brasil, nós fizemos uma aliança de liberais
liberal-democracia, ou seja, a direita leve. Eu diria com Karl Popper que daqui para cima, social-democrata e liberal-democrata, nós somos the great open society, nós somos a grande sociedade aberta. Nós somos o acúmulo de 2.500 anos de civilização ocidental. Temos os conservadores e os socialistas, que às vezes se movem para cima ou para baixo, e lá embaixo nós temos os sistemas politicamente fechados, que são sempre as ameaças. Então, esse consenso da social-democracia com a liberal-democracia no pós-guerra criou 75 anos de progresso. Foram 75 anos de crescimento, 4 bilhões de miseráveis saindo da miséria do outro lado do mundo. E aí eu entro no nosso problema, do lado de cá. Porque tudo que foi dito aqui, as drogas, a demarcação territorial, a luta de quando a esquerda entra e começa a invadir o judiciário, começa a invadir o legislativo, começa a comprar apoio demagogicamente lá embaixo. Tudo isso acontece porque nós, no Ocidente, estamos em crise. E nós estamos em crise por uma razão também econômica importante. É o teorema do Stolper-Samuelson. É o seguinte: enquanto 4 bilhões de pessoas saíram da miséria do lado de lá porque abraçaram as economias de mercado, mergulharam nos fluxos globais de comércio, enquanto peronistas, chavistas, enquanto todo mundo estava protestando na rua, batendo tambor, etc., os chineses estavam recebendo os investimentos e criando empregos e tirando as pessoas da miséria. Enquanto a Rússia baixava o imposto de renda para 15% e o Gerard Depardieu abandonava a França, liberté, fraternité, éternité, e ia pagar impostos mais baixos na Rússia. Então, enquanto eles se apropriaram das nossas engrenagens de cultura e de criação de progresso e prosperidade, nós hesitamos, o Ocidente hesitou. E aí surgem as figuras religiosas, midiáticas, porque para combater uma religião leiga, que era o comunismo ou o socialismo, a razão só não era suficiente. Começam a surgir de novo num mergulho ao passado, ameaçando nossas democracias liberais. Um mergulho ao passado. Como é que surgiu um Mussolini? Como é que surgiu um Hitler? Como é que surgiu isso? É porque contra a violência daquele lado, em vez de raciocinar, o instinto te diz para apoiar o populista do lado de cá. E aí começa essa degeneração política. Mas nós não vamos nos deixar levar por ela. Nós não vamos nos deixar levar por ela. No Brasil, nós sofremos isso também, várias coisas que foram indicadas aqui, mas nós reagimos a cada crise baseado sempre nos princípios. Por exemplo, nosso primeiro painel aqui hoje, os alcaides, os 4 ministros, dizendo: precisamos descer, em vez de ficar só nas abstrações de liberdade. O que significa liberdade quando você desce para perto do povo? Significa saneamento, segurança pública. Por que o Bukele ganhou uma eleição? Segurança pública. Por que nós conseguimos ter... Eu virei um ministro popular no Brasil, sou saudado, eu abri redes sociais, eu tenho 1 milhão de seguidores. 1 milhão de seguidores para alguém que cortou gastos públicos. Quando o Covid chegou ao Brasil, diziam que o PIB ia cair 10%, caiu 3%, porque nós usamos os princípios liberais, transferência de renda para o mais pobre direto. Não vou dar dinheiro para o ministro mandar para um banco público, para o banco público dar para um empresário, não. 68 milhões de brasileiros digitalizados. Em 2 meses, nós digitalizamos 68 milhões de pessoas frágeis. E fizemos uma transferência direta de renda. Milton Friedman, minimum income, $120. 68 milhões de brasileiros, durante 2, 3 anos. 3 minutos. Perfeito. Durante 2, 3 anos. A economia caiu 3, cresceu 5, cresceu 3, cresceu 3. Como disse o presidente do México, nós saneamos tudo, consertamos tudo que fazem de errado e entregamos para eles fazerem de novo. Como é que nós vamos combater isso? De um lado, intelectualmente, é a fio. Agora, de outro lado, descendo. Mais Brasil, menos Brasília. Era outro princípio, é um princípio democrático. A representação popular, você tem que chegar lá embaixo. Saúde, saneamento, segurança pública. Ou você chega lá embaixo com dinheiro, e como é que chega lá embaixo com dinheiro? Num princípio democrático da grande democracia liberal americana. Tinha 13 colônias.
Depois, para combater a alta de impostos, eles criaram o governo central. Essa é a história diferente da América Latina. A América Latina, metade Portugal, metade Espanha, eram os amigos do rei. Era de cima para baixo. Até hoje o direito não chegou lá embaixo, o saneamento, o Estado ainda não chegou lá embaixo. Eu usei esse princípio. Eu transferi, o nosso déficit público saiu de... Eu peguei o governo com 2%, baixamos para 1%. Veio o Covid, foi para 10%, distribuindo dinheiro para estados, municípios, acreditando na democracia, descentralização dos recursos. Cada alcaide aqui podia fazer mais com o dinheiro do que a capital, do que o governo central. Vamos descentralizar os recursos. O déficit foi para 10% do PIB. No ano seguinte, voltou para 1%, e no final, 5 mil municípios com superávit, 26 estados com superávit, governo federal com superávit, todas as empresas estatais com superávit. E eu apliquei o liberalismo todo o tempo. E o povo na rua me abraça e agradece e diz que rezou muito por nós. E nós perdemos a eleição por 1.800.000 votos em 106 milhões de votos. Perdemos por muito pouco, fazendo tudo certinho, dentro dos princípios liberais, todo o tempo. E o povo entendendo, começando a entender o que aconteceu. Até hoje o presidente anda pela rua, o ex-presidente anda pela rua, milhões de pessoas em volta. Milhões de pessoas aplaudindo em volta. Como é que ele perdeu? Ponto de interrogação. Perdeu. Mas os princípios liberais estão lá, firmes. Todo mundo entendeu. Dinheiro, se você quiser ajudar o mais frágil, você dá uma transferência de renda direta. Minimum income, Milton Friedman. O futuro será assim. América Latina, nós temos que trabalhar juntos. Eu consegui nomear o presidente do BID, do IDB, né, e a plataforma era exatamente essa. A plataforma, assim, precisamos de infraestrutura transnacional. Nós temos que estar juntos nisso. Hoje, vocês olham para a zona do euro, vocês percebem claramente que não havia espaço mais para o dracma, para a peseta, para a lira, para o suíço florentino. Não existe isso. Vai haver uma moeda digital, em 5, 6, 7 anos, será uma moeda digital única e continental. Nós temos que estar integrados na América Latina. Nós temos 50% da alimentação mundial, nós temos 50% dos minérios raros para o futuro. O futuro é verde, o futuro é digital, toda economia digital usa recursos minerais. Ela é muito mais intensiva em energia do que a indústria convencional. Eles vão precisar desses minerais. Nós temos esses minerais. Então, nós temos que estar juntos. Nós acreditamos na democracia como método, nós acreditamos nos mercados. Faltou a palavra mercados ali. Liberdade, 2 pontos, democracia e mercados. Porque foram os mercados, alguém disse aqui também no segundo painel, foram os mercados que unificaram a Europa, o continente mais sangrento da história. 2, 3, 4, 5, 6 séculos, 8 séculos de guerra, de repente os mercados unificaram os europeus. Não foram as superestruturas políticas, não foi o grande partido e parlamento europeu, foram os mercados que acabaram com as guerras. Foram os mercados que tiraram os chineses da miséria. São os mercados que estão dando força, inclusive, para o próprio Putin sustentar a sua, entre aspas, democracia. Finalizo com uma observação simples feita pelo Putin numa conversa que estava sentado no almoço. Putin, Xi Jinping, e eu fui colocado ali no meio só para conversar sobre esse tema de democracia e respeito às democracias. Eu dizia, Mr. Putin, o senhor já fez a perestroika, já abriu a economia. Eu falava em inglês, mas eles entendem inglês perfeitamente, mas fingem que não entendem e não falam, para não prestigiar o inglês. Então, ele fala em russo, o intérprete passa para inglês, o Xi Jinping fala em chinês, o intérprete passa para o inglês, e eu falava em inglês. Bom, eu digo, Mr. Xi Jinping, parabéns, o senhor já fez a perestroika, o senhor tirou 1,5 bilhão de chineses da miséria, é o maior trader do mundo, e aos comerciantes não interessa a guerra. Por isso que eu não acredito numa escalada para a Terceira Guerra Mundial. Não ocorrerá. Não ocorrerá uma escalada. Porque o maior comerciante do mundo, ao maior comerciante do mundo, não interessa a guerra. Em algum momento ele vai chamar o Putin, que é o primo mais jovem, e falar assim, behave properly. It's hurting my businesses. Da mesma forma, do lado de cá,
eu dizia, então, parabéns, Mr. Xi Jinping, o senhor já fez a sua glasnost, a sua perestroika, falta só a glasnost. Imediatamente, o Putin falou o seguinte, não, Mr. Minister, ele já fez o melhor, não há o que melhorar. Ele já pegou o que vocês têm de melhor na sua civilização, que são os mercados, mas ele pegou o que nós tínhamos de melhor, a União Soviética. One party, no votes, zero elections. Então, lá, e esse é o problema nosso agora. Nós estamos vivendo as democracias liberais após um triunfal desempenho, baseado em mercados, incorporando e integrando toda a economia mundial. Nós agora vamos enfrentar um mundo fragmentado, totalmente separado, onde nós vamos ter que fazer alianças geopolíticas, e a minha sugestão para a Latinoamérica é o seguinte, junta rápido, porque o mundo vai sacudir. Dias mais difíceis à frente. Não vamos chegar à Terceira Guerra Mundial, mas vamos ter dias muito mais complexos. Foram 60 anos, 70, 75 anos de ótimo tempo. Agora vai piorar, lá fora. Então, nós temos que melhorar internamente. Obrigado. Gracias, ministro. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Un aplauso, por favor, este magnífico panel. Gerardo. Muchas gracias, Paulo, muchas gracias a los presidentes, gracias, Roberto. Bueno, en unos minutos más va a estar con nosotros Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular. Mientras tanto, Álvaro, por favor, tenemos un diálogo muy breve que mantuvo Álvaro con María Corina Machado y con Edmundo, el candidato de la democracia en Venezuela. Gracias, Gerardo. Muy brevemente voy a presentar el vídeo. Lo grabamos hace 2 días por 2 razones. La primera es porque ellos están, lógicamente, en campaña y era muy difícil conseguir que ambos estuvieran en Caracas, donde las condiciones tecnológicas eran mejores, de manera que eso requería grabarlo con un poquito de anticipación. Y la segunda razón, evidentemente, era evitar la posibilidad de que el régimen cortara la comunicación si lo hacíamos en vivo. Edmundo González Urrutia es el candidato a la presidencia de la República de Venezuela. Las elecciones tendrán lugar dentro de un mes. Son las elecciones más importantes probablemente de los tiempos modernos en América Latina, unas elecciones que se producen en un contexto y unas condiciones, como saben ustedes, verdaderamente dantescas, y algo de eso vamos a tratar en la conversación. Quiero, antes de proyectar el video, decirles que se cumplen 40 años, hablando de Venezuela, de la fundación de SEDICE, una gran organización de defensa de la libertad venezolana. SEDICE es una institución que se fundó para defender las ideas de la libertad en un país donde esas ideas han sido puestas a prueba y de qué manera en las últimas décadas. Esa institución está dirigida por una persona extraordinaria, una gran amiga nuestra que ha participado en el Foro Atlántico, en otras